Hola, hola. Bueno, muchachos, ya son las 7. Qué lástima, che. Tan pocos, tan 7 nada más. Y son las 7. Qué bárbaro. Qué fayuto, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿verdad? Y vamos a decir que todo lo que hemos estudiado hasta ahora se refiere o se refirió, ¿verdad?, a situaciones estáticas. Sin embargo, ahora vamos a empezar ya con el flujo de fluidos, ¿eh? Con el flujo de fluidos, o sea, el líquido que se mueve, que circula a través de ciertas tuberías o cañerías o canales, como le quieran llamar. Esto corresponde a lo que se llama dinámica de fluidos. Dinámica de fluidos, ¿eh? Y aquí hay que tener muy en cuenta ciertos conceptos fundamentales que vamos a ir describiendo a medida que vamos interiorizándonos en este tema. Todos tienen el material que yo puse ahí en la plataforma, ¿verdad? Tienen a mano. Capítulo 6 dice, dinámica de fluidos. Revisen un poquito ahí el material. En la plataforma está. Se te ve cansado hoy, profe. ¿Eh? Se te ve cansado hoy, digo. Estoy un poquito cansado, pero enseguida me pasa. Lo que pasa es que ustedes me contagian, pues. Une la roca, profe, ya te va a hacer circular la sangre. Ustedes me contagian, pues no, contesten, nena. Encontraron ya el apunte, el material. Sí.
Espera que. Material de apoyo. Capítulo 6. Dinámica de fluidos. Sí, profe, ya encontramos. O sea, yo encontré. Fantástico. Fantástico. Bueno, como les iba diciendo, a partir de ahora vamos a empezar la parte dinámica, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado hasta ahora se refería a situaciones estáticas, ¿eh? Para comprender más bien las condiciones de los fluidos y sus fórmulas, algunas de ellas. Muy bien, entonces vamos a entrar a explicar algunas cosas. A medida que vamos leyendo, como de costumbre, vamos a ir explicando, vamos a ir dando ejemplos. La cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo se puede expresar de tres maneras, ¿eh? El flujo volumétrico, Q, es el volumen del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Es el más conocido y el más usado, el flujo volumétrico, ¿eh? El flujo en peso es W, es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Y el flujo másico, M mayúscula, es la masa de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo, ¿eh? Para los que ya vieron termodinámica, han de recordar, tienen que recordar lo que se llamaba estados de flujos estables, ¿eh? Recuerdan que la masa punto, la derivada de la masa respecto al tiempo es constante, ¿eh? Para cualquier punto del sistema. Muy bien. Q es el más importante de los tres, es el más utilizado, nomás vamos a decir. Se calcula de la siguiente forma, es área por velocidad. O sea, el flujo volumétrico es área por velocidad. Se mide en metros cuadrados por metro sobre segundo, me da metros cúbicos por segundo. Esa es una de las unidades, ¿verdad? El flujo en peso se relaciona con el flujo volumétrico con la siguiente ecuación. W mayúscula, que es el flujo en peso, es gamma por Q, donde gamma es el peso específico. Entonces, vamos a tener que, como gamma es Newton por metro cúbico y Q es metro cúbico por segundo, vamos a tener que el flujo en peso es Newton por segundo. O sea, la cantidad de peso en la unidad de tiempo. Y finalmente, el flujo másico se relaciona con el flujo volumétrico porque el flujo másico es igual a la densidad por el volumen, por el flujo volumétrico, por Q. Entonces, si ρ es la densidad del fluido, vamos a tener que la unidad de medida del flujo másico va a ser kilogramo masa por metro cúbico sobre segundo, me da en kilogramo masa por segundo. Muy bien, ahí tenemos las tres formas de identificar un flujo de fluidos, ya sea por el volumen, por el peso o por la masa. Evidentemente, esto hay que tener mucho cuidado y cuando hagamos algunos ejercicios hay que ser coherentes con las unidades. Hay que poner todo en un mismo sistema y poder resolver el problema. Acá hay un problemita, el 6.1. Dice, convierta un flujo volumétrico de 30 galones por minuto en pie cúbico por segundo. No vamos a resolver esto ahora porque esto es nada más que aplicación de una simple regla de 3. Y tenemos que tener a mano una tabla de equivalencias. Porque galones por minuto, eso es una unidad híbrida. Es una unidad híbrida de flujo volumétrico.
O sea, flujo volumétrico digo porque dice galones, y galones pues es en litros, o sea, pongámosle en la unidad inglesa, pero convirtiéndolo al castellano va a ser litros o metros cúbicos, ¿eh? Por minuto. Entonces, hay que tener la tabla de equivalencia para poder resolver este problema, ¿verdad? Entonces, queda a cargo de ustedes verificar esto que está hecho ahí, ¿verdad? Mediante una tabla de equivalencia. Pueden buscar en los libros, pueden buscar en internet, en cualquier unidad, de cualquier forma tiene que resolverse, ¿eh? Muy bien, vamos entonces ahora a lo que se llama ecuación de continuidad. Este es el primer paso para ir entendiendo lo que es el flujo de fluidos, ¿eh? Un fluido circula con flujo volumétrico constante de la sección 1 a la sección 2. Es decir, la cantidad de fluido a través de cualquier sección en cierto tiempo es constante. Se conoce como flujo estable, lo que le había dicho yo sobre termodinámica. Entonces, masa 1 igual a masa 2, pero sabemos que el flujo másico es ρ por Q, y sabemos que Q es A por V. Por lo tanto, vamos a tener ρ1 A1V1 igual a ρ2 A2V2. Si el flujo, mejor dicho, si el fluido es incompresible, entonces las densidades se igualan y se anulan. Son iguales y se anulan. Entonces nos va a quedar una fórmula que es la que le vamos a llamar ecuación de continuidad. Área por velocidad es constante. Entonces, el área por la velocidad es constante en cualquier punto de una tubería, vamos a decir así. Fíjense ustedes en el gráfico que está en la siguiente página, ¿eh? Un problemita dice problema 6.4. Y tenemos una tubería que aumenta de diámetro, ¿eh? En un cierto punto, ¿eh? Los diámetros interiores del conducto en las secciones 1 y 2 son 50 y 100, respectivamente. En la sección 1 fluye agua con una velocidad promedio de 8 metros por segundo. Calcular velocidad en la sección 2, flujo volumétrico, flujo en peso y flujo másico. O sea, calcular todos estos elementos. Muy bien. Como tenemos en el estado 1, tenemos los diámetros, ¿verdad? Y tenemos la velocidad en el punto 1, que es 8 metros por segundo. Mediante la ecuación de continuidad, encontramos, ¿verdad?, la velocidad 2. Área 1 y área 2 se calcula geométricamente y después la velocidad 2 se despeja de la ecuación de continuidad, comparando los valores del punto 1 y en el punto 2. Como ven ustedes, la velocidad en el punto 2 es menor que la velocidad en el punto 1. En el punto 1 era 8 metros por segundo y en el 2 ya es 2 metros por segundo. Como ven ustedes, el diámetro se aumentó y la única manera de que la cantidad de fluido sea constante, que el flujo volumétrico sea constante, vamos a decir así, ¿no es cierto? Entonces tiene que disminuir su velocidad porque aumentó el diámetro. Muy bien, vamos a calcular el flujo volumétrico. En cualquiera de los dos puntos, en el 1 o en el 2, ¿verdad?, podemos multiplicar área 1 por velocidad 1, y eso es el valor del flujo volumétrico, en metros cúbicos por segundo. Para el flujo en peso, multiplicamos por gamma, Q por gamma, y sabemos que gamma es 9,59 kilonewton por metro cúbico. Este es el caso del agua, en castellano. Entonces, W va a ser el producto del gamma por Q, y eso me da 0,151. El flujo másico es ρ, la densidad por Q.
Y al multiplicar esos valores me da 15,36. Entonces, es cuestión de aplicar estas fórmulas, hacer algunos ejercicios para volvernos un poquitito, para estar un poquito empapado, vamos a decir. Bueno, ahora viene algo un poquito más pesadito. Así que vamos a seguir atendiendo bien. Vamos a seguir atendiendo bien. Esto que acabamos de leer es sumamente sencillo. Flujo volumétrico, flujo de peso y flujo másico. Y la ecuación de continuidad. Vireza. Bueno. Vireza, de verdad. ¿Saben lo que es la vireza? Bueno, conservación de las energías, ecuación de Bernoulli. Aquí aparece por primera vez nuestro gran amigo Bernoulli. Este Bernoulli que hizo su descubrimiento, pero sin considerar ciertos elementos de la naturaleza. Pero vamos a conocerle mejor su fórmula y después vamos a ver qué es lo que hizo y qué es lo que dejó de hacer. Consideremos un elemento de fluido, según el gráfico, ¿verdad? Como el de la figura. Dentro de una tubería, en un sistema de flujo, se localiza a cierta elevación Z. Tiene una cierta velocidad V y tiene una cierta presión P. Ese elemento de líquido que está dentro de la tubería tiene esos elementos. O sea, tienen esos parámetros: la altura, la velocidad y la presión. Entonces vamos a decir que energía potencial, debido al nivel de referencia, por supuesto, energía potencial ustedes saben que se calcula por el peso por la altura. Entonces energía potencial es W por Z. W es el peso del elemento. P por Z. O sea, W por Z mejor. La energía cinética, que es debido a la velocidad. Ustedes saben que velocidad, o sea, la energía cinética es un medio masa por velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, acá vamos a tener que la energía cinética va a ser W, que es el peso, por velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. ¿Por qué razón? Porque peso sobre gravedad es masa. Como le dije yo recién, masa por velocidad, un medio masa por velocidad al cuadrado, le dije. Y ahí que se puede utilizar también el peso. Peso por velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Y finalmente, la energía de flujo. La energía de flujo que es debido al movimiento, ¿verdad? Representa la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento a cierta sección contra la presión P. Entonces, la energía de flujo va a ser el peso por la presión sobre gamma, ¿verdad? La fuerza sobre el elemento es P por A. Esta fuerza recorre una distancia L, longitud del elemento. Entonces, el trabajo va a ser P por A por L. Pero como A por L es volumen, entonces directamente W sobre gamma es peso sobre peso específico. El trabajo va a ser presión por peso sobre gamma. Es la energía del flujo. La energía que tiene el fluido mientras se mueve. Esa es la energía de flujo. Vamos a entender mejor esto, no se preocupen. Vamos a mirar el elemento que tenemos ahí, el elemento de fluido, en el gráfico que está inclinado. La tubería que aumenta el diámetro, ¿verdad? Tenemos un primer elemento donde tenemos presión 1, altura 1, velocidad 1. Y el elemento 2 tenemos presión 2, altura 2, velocidad 2. Evidentemente la energía total del sistema, ¿verdad? Nada se crea, nada se gana, todo se transforma, dice. Entonces, la energía total va a ser la energía de flujo, que va a ser el peso por la presión sobre gamma, que es el trabajo, digamos, más la energía potencial, que es el peso por la altura,
más la energía cinética, que es el peso por la velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Es la energía cinética. Entonces la energía total permanece constante. Vamos a ver enseguida otro gráfico donde se verifica esa situación. La energía permanece constante. Considere el elemento de fluido que se mueve del punto 1 al punto 2. Los valores de la presión, la altura y la velocidad son diferentes. Entonces, la energía en el punto 1 va a ser la energía de flujo 1 más la energía potencial 1 más la energía cinética 1. Y la energía total en el punto 2 va a ser la energía de flujo 2 más la energía potencial 2 más la energía cinética 2. Pero como dijimos recién, nada se pierde, nada se gana. La energía total en 1 tiene que ser igual a la energía total en 2. Por lo tanto, podemos igualar y tenemos lo que se llama la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, donde identificamos a la energía total mediante 3 energías. La suma de 3 energías. La energía de flujo, la energía potencial y la energía cinética. También les hago recordar, para los que tuvieron conmigo termodinámica, recuerdan ustedes que la energía total de un sistema era la suma de la energía cinética más la energía potencial más la energía interna de un fluido. Esa energía interna provenía de la parte intrínseca del elemento, de la sustancia. Muy bien. Vamos a hacer la interpretación, ¿verdad?, de esta ecuación de Bernoulli. Cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de la energía que posee el fluido por unidad de peso del fluido que se mueve en el sistema. En el análisis del flujo de fluido, los términos se expresan por lo común como altura sobre el nivel de referencia. Entonces, la presión sobre gamma es la carga de presión o energía de presión. Z es la carga de elevación, que en otras palabras es debido a la altura. Y finalmente V cuadrado sobre 2G es la energía de la velocidad. Vamos a mirar el gráfico donde tenemos el estado 1 y el estado 2. En el estado 1 tenemos la carga de elevación pequeñita. La carga de presión tenemos un poco más grande y la carga de velocidad mucho más grande. ¿Por qué? Porque la velocidad es grande en el punto 1. En el punto 2 la velocidad es muy pequeña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diámetro aumentó. Como la tubería está inclinada, entonces la carga de elevación también aumentó. Se dan cuenta que la carga de elevación debido a Z2, la altura es mayor, entonces aumentó. Aumentó también, perdón, disminuyó la energía de velocidad, la carga de velocidad. Y por supuesto la de presión va a disminuir un poquito. Se dan cuenta que la suma de lo que está a la izquierda y la suma de lo que está a la derecha es la misma. Todo referente al nivel de referencia. La carga total siempre es la sumatoria en los dos puntos y tienen que ser iguales. Eso es lo que dijo Bernoulli, referente a las energías que posee el fluido al circular. Muy bien, acá tenemos un ejemplo muy interesante, el 6.9. En la figura anterior, la que vimos recién, un flujo de agua a 10 grados centígrados, acá no vamos a tener en cuenta todavía la temperatura, va de la sección 1 a la sección 2. El diámetro 1 es 25 y la presión 1 es 345 kilopascal y la velocidad 1 es 3 metros por segundo. El diámetro 2 es 50.
La sección 2 se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Se supone que no hay pérdida por el camino. Calcular la presión 2. Perfecto. Entonces, tenemos todos los datos. Ahí yo le puse bien identificado. Diámetro 1, diámetro 2, velocidad 1, presión 1 y la diferencia de altura. Z2 menos Z1, 2 metros. Aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? P1 sobre gamma más Z1 más B1 sobre 2G. Y acá, todos estos términos, vamos a identificar más enseguida nomás. Despejamos la presión 2 y tenemos que presión 2 es P1 más gamma por Z1 menos Z2 más V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado sobre 2 gravedad. Conocemos el peso específico del agua y la gravedad. Primero calculamos la velocidad 2 mediante la ecuación de continuidad que hemos visto anteriormente. La velocidad 2. Posteriormente a la velocidad 2 ya podemos calcular la presión 2, porque ya tenemos todos los elementos para calcular la presión 2. Ya ven, es un ejercicio tremendamente sencillo como para ir comprendiendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que se llama sifón. Vamos a ver lo que es un sifón. Seguramente más de uno de ustedes ya habrá participado en la aplicación de algún sifón para quitar nafta o algún otro elemento de un tanque. Vamos a ver en forma analítica, porque seguramente lo habrá conocido ya en forma empírica. Que se pone una manguera en el tanque y se chupa, pero donde se chupa tiene que estar más bajo del tanque, porque si no, no va a funcionar el sifón. Muy bien. En la figura, el sifón saca líquido desde un tanque y lo expulsa por la tobera. Observe que la superficie del tanque, punto A, y la corriente libre que sale de la tobera, punto F, no están confinados a fronteras sólidas, sino que están expuestos a la atmósfera. Por lo tanto, la presión manométrica en dichas secciones es 0. Cuando el fluido está expuesto a la atmósfera, su presión manométrica es 0. Cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es 0 y el término de la carga de presión se cancela en la ecuación de Bernoulli. Ya vamos a ver enseguida otro problemita. Puede suponerse que el tanque de donde se toma el fluido sea muy grande en comparación con la sección del tubo. Como velocidad es caudal sobre área, la velocidad para calcular la carga de velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad, está elevada al cuadrado, por tanto será todavía más pequeño. Entonces se anula. Repito, esta carga de velocidad, ¿por qué se anula? Porque se supone que el tanque la superficie del tanque es muy grande. Si yo estoy derramando agua por una tubería tan chiquitita, el nivel del agua, el nivel del fluido, digamos, de ese tanque, va a bajar, pero muy lentamente. O sea, la velocidad con que se mueve el fluido en el tanque, que va bajando, es extremadamente pequeña. Y como la fórmula está elevado al cuadrado, todavía va a ser más pequeño. Entonces, dice la regla, a la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera 0 y se cancela en la ecuación de Bernoulli. Otro que se cancela. Muy bien. La siguiente regla, cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales
y se cancela. Cuando los dos puntos de referencia están al mismo nivel. Otro, cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma elevación, los términos de carga de elevación Z1 y Z2 son iguales y se cancelan. Bueno, todas estas reglas lo tenemos que tener dentro del chip, como conocimiento general, no precisamente por haber estudiado, sino como conceptos generales ya tenemos que archivar. En otras palabras, de ahora en más, esto tiene que ser obvio, obvio. Muy bien. Profe, cuando Sí. se habla de la presión en el tanque o en la superficie, se habla de una presión manométrica cero, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Esa es la que se cancela. Sí, señor. Esa es la que se cancela. Acá está el ejemplo. Ahí enseguida vamos a leer el ejemplo. Pero es así, Hugo. Es así. Todo lo que está expuesto a la atmósfera, la presión es cero. La manométrica, ¿verdad? Como la manométrica es lo que nosotros vamos a usar, ¿verdad? Entonces la atmosférica ya no importa cuánto vale. Ya, eso no me quería saber. Bueno, para el sifón mostrado en la figura, calcular el flujo volumétrico y la presión en los puntos B y E. Entonces, vamos a aplicar Bernoulli en A y en F, ¿verdad? Vamos a aplicar en A y F. Lo que nos pide es calcular el flujo volumétrico. Vamos a ver para qué podemos aplicar en A y en F. Ponemos la ecuación de Bernoulli. Se anula el primer término en A, porque la superficie va bajando a una velocidad tan pequeña y que consideramos cero. El término de energía de velocidad también se anula. Se anula por la velocidad que se hace cero, ¿verdad? Y en el otro lado del signo igual, la presión en F también se anula, porque está expuesto a la atmósfera. Por más que ahí salga el chorro. Muy bien. Se anulan tres términos. Maravilla. La presión en A es cero. Está en la superficie. La velocidad en A es cero. En la superficie es muy grande. La presión en F es cero. Está expuesta a la atmósfera. F está 3 metros por debajo de A, según lo que estamos viendo en el dibujo. 3 metros por debajo de A. Fíjense, 1,8 más 1,2 son 3 metros por debajo de A. Entonces, ZA de lo que me queda en la ecuación, ZA igual a ZF más V sub F al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces, velocidad F, ¿a qué va a ser igual? A ZA menos ZF por 2 gravedad, raíz cuadrada. El objetivo es calcular el flujo volumétrico, que depende de la velocidad. V sub F, la única velocidad que tenemos, porque la velocidad de la superficie es cero. Entonces la velocidad de salida, vamos a considerar el punto 2, el punto F. La velocidad va a ser 3 metros, que es ZA menos ZF, multiplicado por 2 gravedad, 2 por 9,8 y me da 7. 7,67 metros por segundo es la velocidad de salida. Muy bien. Una vez que yo tenga esa velocidad de salida, ahí recién puedo calcular el flujo volumétrico, que es una de las preguntas del problema. El flujo volumétrico Q, mediante la ecuación de continuidad, área por velocidad, en el punto F. El área va a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4. Tenemos el diámetro de salida, diámetro 25 milímetros, dice, en el dibujo. Ahí está, en el dibujo, 25 milímetros. Entonces, una vez que tenga el área y la velocidad, calculo el flujo volumétrico.
Me da 3,77 por 10 a la menos 3. Para calcular la presión en el punto B y la presión en E, vamos a hacer por separado. Primero vamos a hacer entre el punto A y el punto B. Y después vamos a hacer entre el punto A y el punto, no sé cuál era, A y E. Vamos a ver todo lo que viene después. Todo lo que viene después. Entonces, aplicamos la ley de Bernoulli, ponemos nuestra ecuación. Se anula el primer término del punto 1 y también el tercer término debido a la velocidad por ser la superficie grande. En el otro lado ya no, porque el punto B no está expuesto a la atmósfera. Por eso no se anula. Entonces yo voy a tener ZA igual a lo que me queda ahí. Se despeja y se tiene la diferencia de alturas, ZA menos ZB igual a 0. Porque el punto B y el punto A están a la misma altura con respecto al nivel de referencia. Están al mismo nivel. Por lo tanto, el flujo volumétrico en B va a ser velocidad en B por área en B. ¿Verdad? Velocidad en B va a ser Q sobre A. La velocidad en B va a ser el flujo volumétrico dividido el área en el punto B. Y como yo ya tengo el flujo volumétrico, ¿verdad? Q, me queda encontrar el área en el punto B. Y el área en el punto B ya sabemos cómo se calcula. Es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Pueden hacer cada uno a su manera. Con tal de encontrar la velocidad en el punto B. Una vez que tenga la velocidad en el punto B, se pone en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y se tiene la presión en el punto B, que es la ecuación que nos queda ahí. La velocidad en B era nuestra incógnita, porque ZA menos ZB ya tenemos. Están al mismo nivel. Es 0. Muy bien. El signo negativo indica que en el punto B está a 4,5 kilopascal por debajo de la presión atmosférica. Muy bien. Entonces, para calcular la presión en C, en D y en E, con procesos o con procedimientos muy parecidos de aplicación de Bernoulli, ¿sí? Se aplica de la misma forma. Esto automáticamente queda a cargo de ustedes. Van a echarle un vistazo y van a verificar, van a ir tildando lo que está correcto, ¿verdad? Pero conscientemente, concienzudamente, está todo resuelto acá y usted lo único que tiene que hacer es ir interpretando. Yo no quiero mostrar, o sea, no quiero leer con ustedes para que ustedes tengan una apreciación propia, en forma independiente, vamos a decir. Muy bien. Vamos a dejar el aparato de Venturi y toda la aplicación del teorema de Torricelli, que viene después, para la siguiente clase. Entonces, hoy tienen tarea de esta parte. Tienen tarea que vale 5 puntos. Entonces, mírenle cómo se resuelve estos ejercicios modelo y los que tienen, la tarea que tienen es aplicación de esto que está aquí. Es aplicación directa de esto. Muy bien. Son las 7:40. Vamos a dejar acá, no quiero continuar para no meterle todo una como trompada de loco, ¿verdad? Vamos a dejar para la siguiente clase. Son 40 minutos bien aprovechados. ¿De acuerdo? Dale, profe, perfecto. Bueno, muy bien. Gracias.
Listo. Hagan su tarea, no dejen de hacerlo y manden a tiempo. A tiempo. Muy Profe, bien. Nos vemos la clase que viene entonces. ¿Qué le ¿quiero hacer parece? una consulta? Sí. Esto indicaría de que como nuestra presión sigue siendo negativa a medida que baja con respecto a al nivel de referencia que es A, ¿verdad? Quiere decir que la succión es mayor hacia abajo. No, no es que sea la succión mayor. Acá las presiones son lo que mandan. La Sí, pero una mínima presión negativa presión, no sale. la mínima presión está en el punto C, en el punto que está más arriba, en el punto C. ¿Te das cuenta? Sí. Seguí lo que estábamos haciendo, que yo le dejé a cargo de ustedes. Seguí leyendo y ahí te vas a dar cuenta. Ahí te vas a dar cuenta. A la mayor altura tiene la menor presión. Y cuando hay menos presión, entonces evidentemente va a fluir debido a la mínima presión. Lo mismo que un avión, qué sé yo, tiene mayor velocidad, ¿verdad? En la parte de arriba, por lo tanto tiene menor presión. Y esa es la sustentabilidad de los aviones. Donde hay menos presión, el cuerpo se va a ir. El cuerpo se va a ir donde hay menos presión. Y eso es lo que le mantiene en el aire a los aviones tan pesados. Porque la parte de arriba tiene una velocidad y la parte de abajo tiene otra velocidad del aire. Ya. Eso. Está, profe. Bueno, lee ese ejercicio, termina de leer y te vas a dar cuenta de más cosas. Excelente, señor. Vamos a mirar. Bueno, suerte. Muy amable. Muchas gracias. Dale, Fuerza. dale. Profe, gracias. A descansar, Bueno, profe. chao, chao. Gracias, profe. Bueno, chao, chao. Buenas noches, profes. Chao. Chao, chao, señorita. Presente, profe. Sí, José Agüero.